Esta grabación o esta sesión la estoy grabando y la subiré al canal de YouTube que tenemos y bueno, que tengo en mi página web y así bueno podrán verla. Es decir, si dentro de la página web de Cienton Futures, déjenme que les indique dónde está, en la parte de webinars. Dentro de la pestaña de Academia, si van a Cienton Futures, pueden entrar al canal de YouTube y donde podrán seguir cada una de las grabaciones que vengo haciendo todas las sesiones, ¿no? Durante este mes de julio vamos a cambiar un poco la pauta y vamos a entrar un poco más que en la parte de formación, en la parte estratégica de cómo diseñar y cómo ver y evaluar aspectos de riesgo con derivados, ¿no? Uno de los aspectos, una de las áreas que a mí me parece más interesante, sobre la que es más interesante incidir, es sobre el tema de la volatilidad. Hay dentro de la página web y también dentro del programa bueno, dentro de la página web exactamente lo que es calculadora de volatilidad, pueden utilizar esta calculadora que está abierta para ver variables, ¿no? Por ejemplo, es decir, o estrategias que podemos utilizar, ¿no? Es decir, cuando vemos aquí hay dos variables, una es el precio del mercado y otra es lo que es la volatilidad implícita. IV significa, bueno, volatilidad implícita. Si vamos a la página web de eBroker, y, por ejemplo, nos vamos a las opciones, bueno, dentro de lo que es opciones, por poner un ejemplo, nos vamos a opciones Eurostoxx y vemos un subyacente a 3.476 y una volatilidad at the money a 12,72, ¿no? Esto sería para el vencimiento más próximo, el vencimiento de julio del 2017. Si con esta información nos vamos aquí y decimos el precio del mercado es 3.476 y la volatilidad implícita que tenemos es de un 12,72%. Pulsamos intro y automáticamente nos está dando, es decir, nos está diciendo que a un día la probabilidad, con un 68% de probabilidad, el mercado se moverá entre más 0,8 y menos 0,8. Eso significa que se moverá 28 puntos arriba y 28 puntos abajo. Si utilizamos y lo extrapolamos a 5 días, estaríamos en 1,8, con lo cual diríamos que el mercado se moverá entre 3.538 y entre 3.414 a 62 días, con un 68% de probabilidad. Dentro de la propia hoja de cálculo, para todos aquellos, es decir, para que podáis entender todos los detalles de cómo funciona esta parte de la estrategia, aquí podemos ver las fórmulas, ¿no? Y bueno, podemos poner aquí 3.476. Aquí podemos poner la volatilidad, 12,72. Y verán, es decir, la manera de hacer estos cálculos, de llegar a estos números y a estos números, ¿no? Que de tal manera que si nos ponemos encima de la fórmula vemos que estamos dividiendo la volatilidad implícita por la raíz cuadrada de 252. Eso nos dice que con una probabilidad del 68% el mercado se estará moviendo un 0,8%. Igual que con una probabilidad del 95% el mercado se estará moviendo 1,6%. Estos serían dos desviaciones típicas. Esto quiere decir que con esa probabilidad del 0,8%, mañana el mercado se debería mover entre 3.504 y 3.448, entre más 28 puntos y menos 28 puntos. Eso no significa que el mercado se vaya a mover exactamente en esos márgenes, sino que la volatilidad del 12,72 indica que si el mercado hoy está a 3.476, con un 68% de probabilidad el mercado se moverá más menos 28 puntos. Si lo extrapolamos a 5 días, que serían esas 5 sesiones, verán
que simplemente lo que estamos multiplicando es la volatilidad de un día por la raíz cuadrada de 5, que eso es lo que nos daría ese 1,8%. Y nos estaría diciendo que el mercado con una probabilidad del 68% se estaría moviendo entre 62 y menos 62. Para entender en mayor extensión, aunque esto es simplemente un dato que yo les quiero reflejar, para poder entender esto en su mejor extensión, solamente tienen que ir a la página web y dentro de la zona de clientes, en la parte de miembros, pueden acceder, bueno, a una serie de artículos publicados y entre ellos, es decir, hay uno que se llama Volatilidad, aproximación no lineal al comportamiento del mercado, donde está explícitamente explicado y con todo detalle lo que significa esas fórmulas, ¿no? que se puede ver aquí cuando se dice que esto es un caso práctico, ¿no? Si el mercado está a 3.054, multiplicamos por 1 más 1,51, que no es otra cosa que la raíz de 252, cuando la volatilidad está al 24%, y con eso tenemos ese 1,51%, y nos dice que el mercado se va a mover entre más 1,51% y menos 1,51% cuando la volatilidad está a 0,24. Obviamente, ahora que la volatilidad está a la mitad, al 12%, ese 1,51% equivale a un 0,8%. Bueno, una vez que hemos visto esto, hay un detalle que a mí me interesa mucho, sobre todo cuando estamos hablando de opciones y de derivados, ¿no? Es interesante ver, o yo incido mucho en lo que se llama sistematización de modelos y de gestión, ¿vale? Entonces he preparado aquí una serie de información que, si me permiten, esto lo hemos tocado algunas veces en algunas sesiones, ¿no? Pero no en tanta profundidad, ¿vale? Entonces hay un aspecto que a mí me parece interesante, ¿no? Y yo he analizado, he tomado todas las medidas de la base de datos que yo tengo desde el 1 de julio de 1900, bueno, desde el 30 de junio de 1998 hasta esta base de datos está actualizada hasta el 22 de mayo del 2017. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo con esta hoja es un poco saber cuál es el comportamiento del mercado de una manera, bueno, especial los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, ¿no? Entonces ven aquí estas referencias de, bueno, están en inglés Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday y Friday y viernes, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que yo he planteado aquí, pues para analizar estadísticamente cuál es el comportamiento del mercado y en qué momentos podría decir, debo tomar una decisión, ¿no? O puedo tomar una decisión y qué riesgos estoy asumiendo en esa decisión simplemente utilizando los días de la semana. Lo que está en esta columna, en la columna Y, si ven la fórmula, estoy dividiendo el logaritmo neperiano de lo que, bueno, este es el VIX, este es el índice VIX, ¿no? De la volatilidad de un día comparada con la volatilidad del día siguiente. Cuando, es decir, aplicamos el logaritmo neperiano, matemáticamente lo que estamos haciendo es calculando el porcentaje, ¿no? De cómo se ha movido la volatilidad entre esas dos sesiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un 12% de movimiento. Eso significa que entre el día 4 de agosto de 1998 y el 5 de agosto de 1998, el mercado pasó de una volatilidad del 26 a una volatilidad del 29. Obviamente, si ven, estos son las volatilidades de las calls y las puts. Si ven aquí estos dos números, verán que también hay un movimiento significativo, especialmente en las puts, entre 19,87 y 22,62%. ¿Vale? Obviamente la referencia que tenemos entre 26 y 29 para el índice VIX es porque se están computando no solamente la volatilidad del primer vencimiento, sino la volatilidad del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y del sexto. Me parece que en el cálculo se utiliza hasta un año de volatilidad, vencimientos hasta dentro de un año, ¿vale? Es interesante ver aquí por qué ha pasado esto. Bueno, el mercado ha bajado de 3.422 a 3.412 en precios de cierre y la volatilidad se ha movido entre 25,29 y 26, que prácticamente es un punto, es menos de un punto, un 0,8, pero eso en términos porcentuales lo que nos está dando es, perdón, entre 26 y 29, que son 3 puntos de volatilidad, lo que nos está dando es el logaritmo neperiano
de las dos volatilidades. Disculpen, sí, déjenme que vuelva a decir. Estoy comparando el precio de cierre de mercado de una sesión entre 3.412 y 3.344, es decir, ha habido una caída del mercado pues entre el 3.412, que en términos de puntos es un 2%, ¿no? Lo cual, ¿qué quiere decir? Lo que nos está indicando es de alguna manera que cuando la volatilidad, y en muchos determinados, tiene un salto sustancial, normalmente es porque se ha producido una caída importante del mercado. Verán que esta referencia se produce un miércoles, es decir, entre el martes y el miércoles, la volatilidad ha subido un 12,16%. Eso es lo que yo llamaría un salto de volatilidad, ¿vale? Y normalmente ese tipo de saltos de volatilidad se dan cuando el mercado ha sufrido en un momento determinado, en este caso una caída de 68 puntos, voy a subir, una caída de 68 puntos, que equivale a un 2%, y eso ha hecho de alguna manera que suba la volatilidad, ¿no? Bien, entonces yo lo que he hecho ha sido segregar y separar, es decir, cómo se comporta la volatilidad entre el día anterior y el día de la semana correspondiente. Entonces hemos comparado, 1 sería lunes, 2 sería martes, 3 sería miércoles, 4 sería jueves y 5 sería viernes. Entonces aquí he comparado de todas las semanas posibles desde más de 18 años, desde 1998, desde el 30 de junio de 1998, es decir, qué es lo que ha pasado todos los lunes con respecto al viernes, anterior, qué es lo que ha pasado los martes con respecto al lunes anterior, qué es lo que ha pasado los miércoles con respecto a al martes anterior, qué es lo que ha pasado un jueves con respecto al miércoles anterior y qué es lo que ha pasado un viernes con respecto al jueves anterior. ¿Qué es lo interesante de aquí? Aquí lo interesante saber, para empezar, es cuál ha sido el mínimo salto de volatilidad, es decir, cuál ha sido el mínimo salto, no el mínimo salto, sino cuál ha sido el mayor salto a volatilidades negativas, es decir, que la volatilidad ha bajado, como en este caso, ¿no? En este caso tenemos un menos 6,56. Este menos 6,56 quiere decir que entre el 13 de julio de 1998 y el 14, perdón, entre el 10 de julio de 1998 y el 13 de julio de 1998, es decir, de un viernes a un lunes, la volatilidad ha bajado de un 23 a un 21,5%. ¿Vale? Con lo cual este lunes sería un lunes de bajada importante de la volatilidad. ¿Esto qué significaría? Cuando estoy aquí calculando es el mínimo de todas las medidas posibles, lo que me está diciendo que es la caída mayor de volatilidad de un lunes se ha producido en un porcentaje de un 43,47%. Y el máximo, es decir, la máxima subida que ha habido de volatilidad en todo ese periodo es de un 31,79%. Si hacemos un análisis, un filtro, ¿no? Y le decimos, bueno, es decir, vamos a ver, dice, vamos, custom filter, y le decimos, dime cuándo la volatilidad ha sido mayor que un 10%. Es decir, quiero saber todos aquellos lunes que la volatilidad haya subido más de un 10%. Entonces, fijando ese filtro, lo digo un poco pues para acotar, ¿no? Y vemos y tenemos todas estas medidas, es decir, tenemos aquí 21, aquí 14, es decir, bueno, y de todas estas medidas que tomamos, vamos a un poco analizar un poco el mercado. Y aquí vemos fechas muy interesantes, ¿no? Como el 19 de mayo del 2003, si nos vamos al... el 12 de febrero del 2000, el 12 de marzo del 2001, bueno, hemos filtrado el lunes, ¿no? Entonces tenemos bueno, pues toda esta variedad de datos, que son muchos, ¿no? Que son muchos. Entonces yo he dicho, bueno, vamos a hacer un filtro un poquito mayor, pero por curiosidad, si quieren, vamos a ver, porque eso no lo sé, se me estaba ocurriendo para llegar, vamos a ver el 11 de septiembre, el 11 de septiembre del 2001. Vemos julio, agosto y septiembre. 11 de septiembre. Bueno, vamos a marcar aquí esto para que sea llamativo. El 11 de septiembre del 2001 vemos que la fecha era martes. Era martes, el 11 de septiembre del 2001. Entonces nos movemos aquí, el mercado bajó pues una barbaridad de puntos
Y fíjense lo que le pasa a la volatilidad. La volatilidad subió un 43%. Estamos hablando del día del ataque a las Torres Gemelas, ¿vale? Entonces, lo que aquí hay, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí lo que está diciendo es que la volatilidad pasó aquí, que la volatilidad fue un martes, que la volatilidad pasó de 34 a 54. Eso es lo que pasó el martes del ataque a las Torres Gemelas. Vamos a buscar, y curiosamente es el martes, es decir, si tuviésemos que decir cuál fue la mayor subida, y si se fijan, todos estos números son iguales. Bueno, perdón, está marcando máximos, ¿no? Podríamos decir que el 43.71, es decir, ante una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la sesión de mayor subida de la volatilidad en los últimos 18 años? Y podríamos decir, fue el 11 de septiembre del 2001, que fue en el ataque de las Torres Gemelas. Esto es un dato simplemente curioso. No recuerdo ahora la fecha del Brexit, pero lo podríamos buscar igual, ¿vale? Entonces yo he dicho, bueno, yo quiero un poco acotar qué es lo que pasa con esto, ¿no? ¿Qué significa, no? Aquí, claro, una medida por sí mismo puede no significar demasiado, ¿no? Y fíjense en un detalle aquí, si vemos todos los límites, digamos que vamos a ver digamos, las mayores... vamos a ver movimientos superiores al 20%. Perdón. Vamos a ver. Voy a volver a hacer porque algo de text filters, custom filter. No igual, sino superior, ¿no? Mayor del 20%. Vamos a ver cuántas sesiones aquí ya hemos acotado. Y realmente, es decir, de todos los martes posibles de los últimos 18 años, ha habido en 5 ocasiones que la volatilidad ha subido de lunes a martes más de un 20%. Y eso ha sido el día 11 de septiembre del 2001, el 27 de febrero del 2007, el 1 de noviembre del 2011, el 27 de agosto del 2013 y el 9 de diciembre del 2014, donde las volatilidades subieron un 43, ese primer día un 25, un 20, un 21 y un 25. Bueno, esto nos sirve para hacer una evaluación de determinados aspectos de curiosidades del mercado, ¿no? Yo he tratado para afinar y decirles y un poco expresarles lo que puede pasar en el mercado. He hecho, permítanme ver la bola Day Week, ¿no? Es básicamente la misma, ¿no? He cogido y he segregado esa información. Esa información, es decir, quiero saber de un día para otro qué es lo que puedo esperar del mercado, qué es lo que puedo esperar de subida de la volatilidad, siendo lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, ¿no? Entonces, fíjense, aquí básicamente, bueno, aquí tengo básicamente la información que les enseñaba antes, ¿no? Entonces, lo que he cogido es lo indexado y digo, aquí los lunes, ¿no? Entonces he tratado de sacar un gráfico de frecuencias, es decir, entre la volatilidad máxima y la volatilidad mínima de los lunes. Y veo que la volatilidad mínima de los lunes, voy a aumentar el tamaño, la volatilidad mínima de los lunes, perdón, máxima de los lunes, de un salto de viernes a lunes, es de un 32,81%, pero solamente pasa una vez. En una semana, de todas las semanas posibles desde 1998. Del 30, en una ocasión, te digo, bueno, ya sé que tengo situaciones de riesgo de cola del mercado, situaciones donde la volatilidad se me puede mover más de un 20%, ¿no? Si me coloco aquí y sumo estos datos realmente los lunes, es decir, existen, aquí aparece count 6, cuenta 6, es decir, ha habido 2 más 2, 4, más 3, 7, ha habido 7 lunes de todas las semanas posibles, es decir, las semanas posibles, les digo cómo están calculadas aquí, son 951 semanas. Hemos tenido 951 lunes desde
en los últimos 18 años. Y de esos 18 años, tan solo en 7 ocasiones, digamos, el incremento de volatilidad ha sido de un 20% a un solo día. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que hay una acumulación y pongamos en un margen entre más 10, menos 10 aproximadamente, ¿no? Es decir, que son todas estas ocasiones, exactamente 869, que he sumado aquí, he tratado de sumar un poco las cifras entre más 10 y menos 10% de saltos de volatilidad, me está diciendo que en 869 lunes, es decir, en un 91% de los lunes existentes en el mercado, de los 951 posibles, el mercado no se ha movido más de un 10% de volatilidad de un viernes al lunes. Esto sería un poco el gráfico de frecuencias y lo que estaríamos viendo aquí es que ha habido una acumulación en esos días, obviamente, intermedio, donde más eventos pasan, es decir, la volatilidad no tiende a ser extrema, salvo eventos absolutamente importantes, ¿vale? Eso los lunes. Vamos a ver qué pasa los martes. Y fíjense, esto sería los lunes, vamos a poner aquí y vamos a copiar valores. Esto sería los lunes. Vamos a poner aquí porcentaje para tener una referencia, ¿vale? Vamos a ver los martes. Si pongo aquí un 2, automáticamente tenemos los martes. Está calculando. Bien, y tenemos 936 martes. Vamos a ver, aquí estamos más o menos igual, haciendo entre menos 11 y menos, entre más 11% y menos 10% de volatilidad, ¿no? Bueno, este más 11% de volatilidad quiere decir lo siguiente, que si la volatilidad está a 12.70, como está ahora, ¿vale? Más 12.70 multiplicado por el 11%, me está diciendo que la volatilidad va a subir 1.4. Es decir, si tenemos una volatilidad de 12,7, es que la volatilidad, un poco para que la entienda, ¿no? Es decir, conceptualmente, ¿no? La volatilidad pasa de 12,7 a 14,97. Eso es lo que significa esto, ¿vale? Ese 11% de volatilidad. Y me está diciendo que en 936 martes el mercado, es decir, de 970, bueno, los rangos estos es porque obviamente hay determinadas semanas cuando se hace el cálculo que coinciden con la Semana Santa, que jueves, no, que coincide con Navidad, donde puede haber, es decir, el número de conteo de ese 951 puede ser mayor o menor y hay algunos datos en los que, bueno, pues yo no estoy computando porque salta de dos en dos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí no encuentra esto es un diciembre, lógicamente, no encuentra, entonces, es decir, cambia al no encontrar, digamos, ese jueves a jueves, porque ese jueves era el día de Navidad y no había sesión de mercado, se salta, ¿no? En ese periodo o esa sesión, ¿no? O es fiesta y no hay mercado, ¿no? Con lo cual, ese es el motivo por el que aparecen ahora 9,70, en el otro caso aparecen 9,51, bueno, pero bueno, para hacernos una idea, nos deja bastante claro, no he afinado hasta esos extremos, digamos, el modelo, ¿no? Pero nos está diciendo que en el 96% de todos los martes posibles, ¿vale? El mercado se ha movido en 936 ocasiones entre más 11 entre más 11 de volatilidad y menos 10 de volatilidad. Vamos a copiar esto y vamos a copiar aquí los valores. Vamos a ver qué pasa los miércoles. Los miércoles me vuelve a dar un dato del 96%, con 933 casos. O sea, prácticamente martes y miércoles da igual operar los martes y los miércoles, por decirlo de alguna manera. El número de probabilidad de que pasen cosas extraordinarias se reduce bastante, ¿no? Vamos a ver los jueves. Y ven que, bueno, parece que el mercado es igualmente más o menos tranquilo, ¿vale? Y finalmente vemos los viernes.
Bueno, dirán a lo mejor, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las opciones? Tiene que ver mucho, ¿no? Porque yo cuando les hablo de sistemas siempre les hago, y ven una cosa, ven que martes, miércoles, jueves y viernes el índice de probabilidad de que el mercado se mueva más o menos 10% es altísimo. Sin embargo, ese mismo dato los lunes se reduce. Eso significa que los lunes son los días más peligrosos del mercado. Es decir, de viernes a lunes pueden pasar más cosas que de martes a jueves y que de martes a miércoles y que de miércoles a jueves, ¿vale? Bueno, esto es interesante porque curiosamente, es decir, aquí el mayor dato que tenemos, que fue el martes de las Torres Gemelas, es un 43, cuando en el caso de los lunes es un 31. Si comparamos estos dos lados por ver los extremos, es decir, que podrían ser los... Vamos a comparar los martes y los lunes, sobre todo porque el martes es eso. Si ponemos un 2, ven, aquí tenemos una medida, pero tenemos un montón de ceros, ¿eh? Todos esos son ceros, es decir, el martes fue una medida extraordinaria porque pasó el 11 de septiembre, pero luego, digamos, la máxima volatilidad está en este tramo. Vamos a marcarla así con un color rojo y vamos a ponerle negrita para que se vea un poquito mejor, ¿no? Bueno, entonces dicen, bueno, hay en este caso, es decir, situaciones más extremas, ha habido sumas, ha habido 26 martes, ¿no? Si comparamos con y estamos hablando de subida de la volatilidad, es decir, por eso estamos hablando de porcentajes positivos, ¿no? Si le ponemos los lunes, vemos que los lunes, es decir, existe un número mucho más elevado, es decir, estamos hablando de 65 ocasiones, es decir, 65 lunes el mercado ha sido más extremo. Ven que obviamente, es decir, entre el 13 obviamente se acumulan más en los tramos del 13% subida de volatilidad, 15, 17, pero hay situaciones extremas de 32, 30 y 24% de subida de volatilidad. Bueno, esto es una curiosidad. Esto es una curiosidad que tiene sentido para cuando analizamos un poco los modelos estocásticos, ¿no? De alguna manera tratamos de sacar datos estadísticos del mercado que nos ayuden al proceso de toma de decisiones. Lo que yo estoy tratando un poco de contarles es ideas para que piensen qué es lo que les puede pasar en el mercado, ¿vale? Obviamente, podemos decir, si yo soy capaz de mantenerme en estos tramos controlando mi riesgo, la probabilidad de que me pasen situaciones extremas son las que son, ¿vale? Es decir, se pueden filtrar, se pueden ver exactamente en qué fechas son y demás. Hay que considerar que estamos mirando épocas súper, es decir, como el ataque a la libra en el 99, creo que en el 99, pues un comportamiento absolutamente atípico de los mercados de bonos asiáticos que fue en el 98, estamos viendo la burbuja de Internet, la explosión hacia arriba y el pinchazo de esa burbuja misma, estamos viendo todo el periodo de crisis entre el 2008 y el 2011, es decir, estamos analizando, digamos, un mercado que ha tenido situaciones de todos los colores y de todas las maneras. Yo he querido llevar un poquito ahora entraremos un poco en escena de ver qué estrategias pueden ser interesantes. Yo he querido extrapolarlo más y en lugar de tomar la medida de un día para otro y saber si esa medida pasa un lunes, un martes, un miércoles, con lo que ya le hemos planteado aquí, yo quiero saberlo de semana a semana, ¿vale? Y he hecho ese mismo ejercicio, ¿vale? Tomando referencias de semana en semana, ¿vale? Y tomando esas referencias de semana en semana, es decir, lo que he computado aquí, en este lado, perdón, me tengo que mover un poquito más en este lado. Vamos a ver, justo aquí. Aquí lo que he tomado las referencias es en lugar de 5 sesiones en rolling periods, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando la I17, la Y17. No, perdón, aquí. Estamos mirando, estamos comparando, ven aquí, el logaritmo neperiano ya no lo comparo con el día anterior, lo comparo con una semana anterior. Es decir, vamos a medir todos los lunes a lunes, los martes a martes, los miércoles a miércoles, los jueves a jueves y los viernes a viernes. Aquí estaríamos comparando el día 6 de julio con el día 13 de julio.
El 6 es lunes y el 13 de julio también es lunes. Aquí estaríamos comparando el martes lo marcamos aquí, el martes 14 de julio con el martes 17 de julio, ¿vale? Aquí estaríamos comparando miércoles a miércoles, jueves a jueves y viernes a viernes. El objetivo es decir, bueno, he medido un día y en un día puede haber un salto y quiero saber cómo pasa eso en otros periodos, es decir, en semanas. Lógicamente, lo que hacemos es ampliar el margen de probabilidad. Por esa misma razón, si antes estábamos viendo que nos daban aquí datos de 30 y tantos, aquí nos daban 47, fíjense, el máximo de semana en semana está diciendo que los lunes son 60%, de lunes a lunes es un 60% de volatilidad de máxima subida, un 63,87, un 51, un 45 y un 67. ¿Ven? Que la probabilidad de que el mercado se mueva de jueves a jueves es menor que la probabilidad de que el mercado se mueva de martes a martes, o de lunes a lunes, o de viernes a viernes. Comparando esos mismos datos en este mismo periodo, ¿vale? Obviamente lo que aquí hago es ampliar un poco el margen y he hecho el mismo ejercicio, ¿no? Y aquí digo, bueno, dime en una semana que la volatilidad se mueve un 15%, que un poco veíamos lo anterior, si la volatilidad está a 12,70, como está hoy, y yo digo que un 15%, ¿no? Es decir, si multiplico esto por 1 más 15%, me estará diciendo, es decir, quiero... Perdón. Quiero decir que un 15% de volatilidad es que la volatilidad se mueve de un 12,7 a un 14,60, ¿no? Me está diciendo, estoy poniendo aquí en este límite, es decir, que me suba la volatilidad, ¿no? Y aquí vemos, digamos, el número de eventos que se producen. Veréis que también hay en el gráfico de frecuencias es bastante, bueno, la curva es una curva clásica de campana de Gauss, ¿no? Es decir, hay un pico aquí bastante exacerbado en la fecha en el 261, es decir, que la volatilidad tiende a moverse en determinados tramos. Aquí la máxima frecuencia será con subida de volatilidad hasta de un 261, entre 0 y el 261, ¿vale? Que serían 123 periodos, de todos los periodos posibles, en este caso de viernes. Y aquí pongo jueves. Vamos a empezar. Quiero que se fijen en esto. Aquí hemos bajado de los 90 y 95% de probabilidades a 80. Aquí 81, los jueves. Los miércoles, un 83. Perdón. Los martes, un 83. Los lunes, perdón, aquí, el lunes va aquí. Los lunes, perdón, un 81%. Bueno, seguimos viendo situaciones extremas, ¿no? Como en semanas determinadas el mercado se ha movido un 61 y un 58% de volatilidad de semana en semana, en una sola semana, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Nos está diciendo que existe también una probabilidad, porque esto no sería probabilidad, eso es el número de veces que pasa, ¿no? Nos está diciendo que de alguna manera habría que calcular la desviación. Típica una serie de cálculos matemáticos que no he incluido en esta hoja, ¿no? Pero me está diciendo que 81 de 100, típicamente, se podría describir así, típicamente, 81 veces de 100, todos los lunes, el mercado se va a mover entre un más o menos 15% de volatilidad, ¿no? Pero sí vemos razonablemente un sesgo bastante log normal, ¿no? Aunque luego la realidad nos dice que no es perfectamente normal, y si no, mírense en toda esta zona de aquí de los cálculos. Bueno, esto que parece un poco aburrido es muy curioso, porque esa curiosidad nos permite llegar a nuestros modelos, nuestras estrategias, por decirlo de alguna manera, perdón, vamos a verla, y empezar a definir estrategias más interesantes de mercado. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Tenemos que tener consideraciones o nos tenemos que ir aquí para ver los factores de riesgo, es decir, la probabilidad de que el mercado se mueva en determinados tramos del mercado, ¿vale? Acuérdense, aquí estamos utilizando, permítanme que yo les explique un poquito esta hoja. Bueno, esta la hemos calculado con el
con el DAX, ¿no? El DAX está aproximadamente a 12.500. Bueno, exactamente, si somos para ver el mercado más en tiempo real, pues vamos aquí y decimos el DAX en índices, en opciones. Decimos, no, vamos a ver el DAX. Y el DAX vemos que, por ejemplo, en el mes de julio, bueno, primero, en la referencia del DAX está a 12.438 y la volatilidad está a 12.41. ¿Vale? Si nos vamos a el vencimiento de agosto, tenemos una volatilidad a 13,48. Si nos vamos a un vencimiento de septiembre, tenemos una volatilidad del 14,15%, que es este dato de aquí, de la The Money, ¿vale? Y si nos vamos a diciembre, tenemos una volatilidad de un 15,10. Si extrapolamos estos datos y nos vamos a nuestra hoja de cálculo y decimos, bueno, vamos a poner el mercado, es 12.438. Bueno, aquí no suponemos base de cotización ni dividendos, pero tenemos la volatilidad y vamos un 12,41. Vamos a poner en las puts también un 12,41. El modelo está preparado para que podamos hacer simulaciones y ver datos comparativos con diferentes niveles de volatilidad. En el mes de agosto sería 13,48. 13,48. En el mes de septiembre estaríamos hablando del 14,15. El 14,15. Y en el mes de diciembre estaríamos hablando de un 15,10 y de un 15,10. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de esto, ¿no? Con esto lo que podemos aprender es que ya sabemos de entrada, es decir, el efecto, nos vamos a la serie de Money, un 12.450, dado que el mercado está a 12.438, la serie de Money es 12.450. Esto lo hace la hoja de cálculo está calculada para que lo automáticamente y nos centre el valor at the money, ¿vale? Hemos gestionado una determinada curva de volatilidad, ¿vale? Que si van aquí, ven, aquí estaríamos, esto sería la curva de volatilidad de todos los vencimientos, lo que sería ¿cómo se llama? El surface de volatilidad, de la superficie de volatilidad de los diferentes vencimientos de las opciones, ¿vale? Obviamente estamos marcando eso, hay que corregirlo en principio por los datos de slope y curvatura, que serían, bueno, que probablemente son bastante parecidos a estos que tenemos aquí. ¿Vale? Y podríamos saber una cosa, podríamos saber que el riesgo que tenemos que el mercado nos suba un punto porcentual la vega, estamos aquí, estaríamos hablando de la vega de las opciones, nos significaría que el mercado se estaría moviendo 10 puntos en la serie The Money para julio en 17 puntos, para agosto en 22 puntos, para septiembre y en 33 puntos para diciembre. Bueno, eso para hacerlo es que estaríamos sabiendo el riesgo que estamos asumiendo aquí. Por si no saben lo que significa la vega o para aquellos que no sepan lo que significa la vega, les podría decir lo siguiente, les podría decir, la vega significa lo que se mueve, el precio de mi opción, ¿vale? Es decir, este precio de la opción, cuando se mueve un punto de la volatilidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a coger, por ejemplo, del primer vencimiento, el vencimiento del mes de julio, y este valor que hay aquí, lo vamos a copiar aquí. 125, ¿vale? Este es el número que hemos copiado. Y vemos que la vega es 10 y vamos a copiar la vega. Vamos a copiar esa vega, la vamos a copiar aquí, en valor. Perfecto, ¿vale? Entonces decimos, bueno, ahora vamos a subir un punto de la volatilidad. En lugar de, estamos hablando de coles, ¿vale? En lugar de 12,41 vamos a poner, es decir, 13,41, es decir, hemos subido un punto porcentual la volatilidad, ¿vale? Y vamos a ver cuál es el precio de la opción. Y vemos que el precio de la opción es 135,7. Vamos a coger este precio 135,7 y lo vamos a copiar aquí.
ya lo hemos copiado. Antes valía la opción 125,2759, ese es el valor teórico, ¿vale? Sube el valor de la vega, de lo que vale, lo que cambia el precio de esa opción cuando sube un punto de la volatilidad. Entonces, si sumamos estas dos cifras, nos está diciendo, bueno, 135,66 redondeado es 136. La vega nos está indicando cómo se mueve este número, cómo se mueve el precio de la opción cuando se mueve un punto la volatilidad. ¿Vale? Es decir, por decirlo de alguna manera, lo que estamos diciendo, ¿qué significa un punto de volatilidad? Si yo, como tenemos aquí la volatilidad de 13, vamos a volver a la volatilidad original de 12.41. Si yo divido 1, lo dividimos entre 12.41 y le ponemos un porcentaje, bueno, perdón, menos 1. Para que así. No, es que no es así. 1 porcentual, un punto porcentual. Porque no se pueden, hay que dividirlo correctamente, ¿vale? Lo que está diciendo es que el mercado, la volatilidad, al moverse un solo punto, se está moviendo un 8%. Eso es para que hagan un poco, se haga un poco la idea de lo que significa la volatilidad y lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer? Es decir, con una información de este estilo. Con una información de este estilo podemos hacer cosas del siguiente estilo, ¿no? Vamos a entrar dentro de los conceptos por ejemplo, pues de un calendar spread, ¿no? Decimos, bueno, como yo creo que el mercado, fíjense, por ejemplo, en esto, vamos a pensar, bueno, tengo otra vez aquí el Eurostoxx, me dará igual vamos a poner aquí 12.438, ¿vale? Bueno, es que aquí los strikes son, vamos a poner un 12.500. Bueno, y vamos a poner aquí un strike 12.450. Aquí también la misma. Ya, el dibujo parece de otra manera, ¿no? Y vamos a poner aquí un poco las volatilidades que hemos visto, un 12.41. Esto se lo explico para que si alguno de ustedes, es decir, para que puedan ver un poco cómo funciona, ¿no? Obviamente con la hoja es más fácil hacer todas estas simulaciones, ¿no? Perdón. Aquí. 12.41. Pero les sirve, decir, esta hoja está preparada no tanto para que sigan el mercado, perdón, en tiempo real, sino que está preparada para que puedan tocarla y poner o sea, hacerle verdaderas perrerías, digamos, al mercado para llevarles a situaciones de estrés de cualquier tipo, ¿no? Estoy cambiando las volatilidades al nivel del Eurostoxx que estaba sacando de la hoja de eBroker. Bien, vale. Bueno, fíjense, obviamente, esto sería comprar un calendar spread, pero vamos a ver la siguiente escenario. Esto sería una situación teórica, ¿vale? No está afinada hasta los últimos extremos, ¿vale? Donde estaríamos de alguna manera vendiendo el segundo vencimiento, que es julio, y comprando el tercer vencimiento, que es agosto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un movimiento. Es decir, si nos vamos, bueno, este NA que sale aquí es simplemente porque es decir, al mover la hoja, digamos, en los márgenes del spread, da un error al buscar la fórmula, ¿no? Pero no es importante, es decir, no es, se puede manejar igualmente, ¿vale?
Bueno, es que tenemos strikes diferentes aquí, habría que amoldarlos, es decir, porque eso da error. Bueno, déjenme que aquí vamos a poner un 12.450, aunque no los utilicemos, ¿no? Porque estamos mezclando 12.450. Bueno, un poco lo que quiero que vean aquí es un poco la versatilidad, digamos, de esta hoja para utilizar cualquier activo subyacente, ¿no? ¿Vale? Si ponemos aquí igual, bueno, 12.450. Más que nada, bueno, esto se puede copiar simplemente los valores para hacerlo más fácil, obviamente, 12.450. Vale, bien. Bueno, aquí ven que ya se puede calcular las vegas, deltas y gammas, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces lo que nos está diciendo esta hoja de cálculo, en esta parte de aquí, perdón, en esta parte de aquí nos está diciendo cuáles son las pérdidas y ganancias en términos de puntos de prima, ¿no? Es decir, la zona verde serían beneficios, la zona, digamos, yendo hacia rojo serían pérdidas, ¿vale? Pero me estaría diciendo que el mercado, si me voy aquí y le doy al signo más, me amplía el gráfico y me está diciendo entre el 12.175 y el 12.650 tendría una posición al primer vencimiento, es decir, como el primer vencimiento que he puesto ha sido el de agosto, digamos que al 20 de agosto es un vencimiento teórico porque es el tercer viernes, no sé si el tercer viernes de agosto o sea, es el 20, ¿no? Pero bueno, para lo que queremos hacernos da. Y nos dice que, bueno, esta sería nuestra curva de beneficios en los diferentes tramos antes del vencimiento de ese día del 20 de agosto y esta sería la curva que nos estaría dando en el momento del vencimiento. O sea, tenemos entre el 12.175 y el 12.650 tendríamos una posición, digamos, bueno, pues bastante cómoda. Pero fíjense, perdón, pero fíjense, fíjense, voy a volver a reducir el gráfico. Fíjense lo importante, realmente durante el primer tramo, esa fecha, ese número rojo es el 14 de julio, es decir, el vencimiento es el 20 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el último tramo, es decir, de vida de la opción, es donde más, digamos, vamos a rentabilizar nuestra posición. Es decir, con el vencimiento de la opción vendida, 12.450, ¿vale? Pero fíjense cómo cambiaría esto si ahora lo decimos, bueno, ¿qué pasaría si en el mes de julio, en el vencimiento del mes de julio, bueno, estamos hablando de julio-agosto, es un poco, bueno, he mezclado aquí algunos, no importa, ¿no? Se sube un punto porcentual la volatilidad, que es... ¿Han visto cómo se ha movido? Ha bajado, es decir, lo que le está diciendo es que como esta es la opción vendida, al tener la opción vendida, fíjense en este detalle, tiene una vega negativa, es decir, y una vega de -10, que marco aquí en color verde, ¿vale? Me está diciendo que el precio de esa opción, si sube la volatilidad, se va a ver perjudicado porque es una opción vendida. Y si se acuerdan, las opciones vendidas tienen vega negativa. Me iba a ir a internet, bueno, a la hoja de cálculo aquí, si nos vamos aquí, dentro de Calcula de Academia, en la parte del libro de opciones, hay un cuadro muy interesante, que tienen un poco que aprendérselo, que no lo hemos visto hoy, pero que está ahí, que es este de aquí. Me dice vega, o sea, es el efecto de la volatilidad. Si estoy vendido, tengo vega negativa. Si estoy vendido de opciones, tanto en call vendida como en put vendida. Y si estoy comprado, tengo vega positiva. Es decir, call comprada y call vendida. Es decir, me beneficia. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo aquí? Que si yo subo la volatilidad, lo que hace es que mi posición, pese a mantener la misma estructura en el momento del vencimiento, se me ve perjudicada, es decir, en el tramo intermedio. ¿Qué ocurre si subo la volatilidad del segundo vencimiento? Supongamos que la volatilidad del primero y el segundo vencimiento se mueven al unísono, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasará?
que la volatilidad del segundo vencimiento hace que la curva se me coloque positiva. ¿Por qué? Porque tiene vega positiva y estoy, en este caso, comprando la opción. ¿Qué quiere decir? Al tener vega positiva y estar comprando la opción, es lo que nos pasaba aquí. Es decir, que cuando se mueve el mercado, gano 16 puntos, en este ejemplo, ¿vale? Es decir, técnicamente, y fíjense, este sería, digamos, el resultado neto, ¿no? Técnicamente, una subida de volatilidad entre mi primer vencimiento y mi segundo vencimiento, si los dos suben de una manera paralela, ¿vale? En un 1% de volatilidad, que es un 8%, como hemos calculado antes, estaría ganando 7 puntos, es decir, me beneficiaría ese escenario, ¿vale? Vamos a ver una cosa, vamos a hacer un diagonal, donde estamos hablando aquí un espacio enorme entre el 12.125 y el 12.675. Vamos a ver qué pasaría si en lugar de este strike, vamos a volver a poner 0 en la volatilidad y 0 en la volatilidad. Vamos a ver qué pasaría si yo vendo el strike. Vamos a suponer que tenemos un sesgo alcista, el mercado está a 12.438 y decimos, bueno, yo creo que el mercado va a ser alcista. Entonces, en lugar de vender la 12.450, voy a vender la 12.000, vamos a 12.550. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Una in the money, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos es movido entre el 12.235 y hemos hecho más plana la curva de la derecha, ¿vale? Si además de moverla al 12.550 y demás, es decir, bueno, en lugar de comprar la 12.450, voy a comprar la 12.600 out of the money. Estoy cambiando el sesgo del mercado, estoy moviendo, digamos, siendo ligeramente bajista, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si en lugar de vender la 12.550 vendiésemos una más? Una 12.400. Que al vender la 12.400 estamos transformando esta determinada posición a una posición, digamos, bajista. Si en lugar de estar vendiendo la 12.400, vamos a poner la 12.500, ligeramente alcista, y vamos a comprar la 12.000, una serie de money. 12.400. Estamos neutralizando esa posición y volviéndonos a sesgar hacia la derecha. Obviamente, estamos comprando cuando el mercado está a 12.438, estamos comprando ligeramente at the money, estamos vendiendo ligeramente fuera del dinero, ¿vale? Y en cada escenario, es decir, vamos a poder comparar qué es lo que nos pasa en el mercado, ¿vale? Igual que una bajada de la volatilidad, nos perjudicaría en el tramo. Estamos hablando de esta curva, digamos, que sería la primera, y esta sería la curva, digamos, del vencimiento del 14 de julio. Aquí vemos el perfil de riesgo de la posición, ¿vale? Bueno, en definitiva, lo que de alguna manera les estoy contando aquí es la versatilidad que tiene, es decir, el hecho de que utilicen un modelo, digamos, de Vega utilizando estructuras con calendar spreads, ¿no? Obviamente, quizás los calendar spreads son unas estrategias, bueno, pues para determinado nivel, es decir, quizás haya que empezar con cosas más sencillas, ¿no? Como, por ejemplo, el efecto de lo que nos pasaría, digamos, si vendemos una opción call 12.500, es decir, donde nos podemos ir en el vencimiento más lejano, en este caso vamos a movernos de vencimiento, cuál sería el perfil de riesgo que tendríamos en nuestra posición. Y incluso aquí yo he incluido un test de días, es decir, bueno, quiero saber qué me pasa cuando pasen 15 días, ¿no? Si yo pongo ahí 15,
ven que, bueno, me ha parecido, vamos a poner más días, vamos a poner 35 días. Y vamos a poner 40 días. Lo digo para que vean, ese es el efecto, ¿no? Ven que la curva se va aproximando, ¿no? Es decir, bueno, esta hoja de cálculo que está diseñada para que ustedes aprendan en el proceso de formación, les va a ayudar a ver muchísimo, es decir, cuál es bueno, las cosas que pueden hacer, ¿no? Si nos fijamos un poco en nuestra parte más sencilla, ¿no? De lo que es la calculadora de bola, aquí vamos a volver un poco a poner esto, un 12.000, el Eurostoxx, perdón, el DAX 12.438 con una volatilidad, la segunda volatilidad que tenemos del mes de agosto a 13.48. Hemos metido aquí este dato y sabemos que más o menos a 10 días, que sería esta posición, el mercado se va a mover más 334 puntos menos 334 puntos, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando, si, por poner un ejemplo, es decir, si a 12.000, vamos a poner 300 puntos, ¿vale? 334. Si a 12.000, pongo aquí un numerito, 12.438, y vamos a ponerle aquí los puntos que son 300, ¿cuántos eran? 330, no, calculo 334, ¿vale? Esto es un poco de ejemplo de aplicación. 334, ¿vale? No 3.364, solo 334. Vale, si yo al 2000 le sumo 364, me da 12.772. Y si le a 12.468 le resto 334, me da, vamos a copiar el formato, porque probablemente aquí tengo, para que me quede, 12.104. ¿Vale? Entonces yo, bueno, podemos hacer un ejercicio, es decir, ¿qué ocurre? Si yo vendo la call 12.775, que sería la más próxima, y vendo, en lugar de una call, vendo una put del -1 del 12.100, tendría un strangle vendido, ¿vale? Cubriendo el espacio entre 12.775 y 12.100, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tengo en esta estrategia? Es que tengo una vega de -30. ¿Qué significa eso? Que como he vendido, es decir, si la volatilidad subiese un punto, mi posición estaría perjudicada, aunque en vencimiento te estaría cubriendo un margen enorme entre el 11.825 de DAX y un 13.025 de DAX, estaría cubriendo, podría tener unas situaciones, digamos, de pérdida, si pasase hoy esa subida de volatilidad o mañana, el primer día, tendría, es decir, pese a tener una posición razonablemente cubierta, tendría una pérdida potencial, lo que significa que habría un incremento probablemente de garantías, porque la vega incidiría en las garantías. Si el mercado subiese 2 puntos de volatilidad, pese a que en el vencimiento seguiría manteniendo la misma posición de riesgo, podría tener una valoración negativa de mi posición, ¿vale? Y me perjudicaría. ¿Por qué? Porque tengo una posición con una vega de -30 y como estoy vendido de opciones, y si se acuerdan de este, es decir, al estar vendidos, tengo la call vendido y la put vendido, tengo vega negativa, es decir, tengo una posición absolutamente sensible a vega, ¿vale? Muy segura, pero sensible. Por eso muchas veces cuando empezamos a operar en el mercado de derivados y en el mercado de opciones, nos podemos encontrar que
no entendemos lo que nos pasa, por qué estamos perdiendo si el mercado está donde tiene que estar. Bueno, pues porque hay una cosa que se llama vega, ¿no? Igual que obviamente no hay otras, no solo es eso, sino que hay posiciones que benefician, en este caso la teta, ¿no? Es decir, en este caso tenemos 0,65, es decir, cada día que pasase, vamos a ver aquí, 0,5, esto es la delta, la teta. Es decir, cada día que pasa, en este caso, con el vencimiento de agosto, estaríamos ganando solo porque pase cada día menos 2, bueno, en este caso en la de money, ¿no? Pero estaríamos hablando de la 12.100, la 12.100 estaría ganando en teta 2,61. Y eso lo podemos ver aquí, porque también tendríamos una teta positiva al estar vendidos de opciones de 4,65. Si quiere decir que por cada día que pase vamos a ganar 4 puntos en nuestras opciones dentro de las mismas condiciones de mercado. También es verdad que si yo digo que no sube la volatilidad, que no se mueve, permanece constante, ¿vale? Vale. Esa es la B, esa es la teta que tenemos para la posición. Bueno, con esto más o menos, es decir, lo que pretendo un poco de, lo que trato de hacer es explicarles cómo combinar las variables para llegar a entender mucho mejor el espectro de riesgo que están teniendo cuando tienen opciones, ¿no? Cambiar su forma de pensar. Obviamente, esta estrategia que yo le he puesto de vender Strangle tiene que ver, es decir, lo que me está diciendo es que tengo un 68% de probabilidad de que el mercado se me quede aquí en medio, ¿eh? En esa zona central, ¿eh? De aquí a las próximas 10 sesiones. ¿Eh? Lo que pasa es que dentro de esas 10 sesiones, es decir, si pongo aquí 10, por poner un ejemplo, ¿no? Y ver esa curva, ¿vale? Esta curva es lo que en 10 sesiones estas, con el resto de condiciones constantes, esto es lo que me estaría dando el perfil de beneficio y pérdida, ¿eh? En 10 días. Entonces tienen que entender cuando operan opciones, una cosa es la figura vencimiento, esta que están aquí, y otra cosa son las figuras intermedias, ¿eh? Para entender cómo se comporta el perfil de riesgo, ¿no? Y bueno, y finalmente había hecho un pequeño gráfico aquí para poderles explicar otro detalle, ya para terminar. Aquí. Sobre todo porque es decir, es normal que todo el mundo cuando habla de opciones habla de teta, de cómo se comporta la teta, ¿no? Bueno, pues este es el gráfico, es decir, este es el gráfico de pérdida de valor de una opción o ganancia, es decir, pérdida de valor de una opción con el paso del tiempo, ¿no? He puesto un ejemplo aquí teórico, he puesto un ejemplo teórico con un mercado a 1000, un vencimiento del mes de agosto con una volatilidad del 20, ¿vale? Se puede cambiar, aquí se puede cambiar todo, o casi todo, menos los precios de las opciones, ¿no? Entonces aquí, para esta opción de valor 1000 con un precio de 28,7, que sería, bueno, pues que sería esta opción, 28,7, yo lo he trasladado aquí, es decir, este sería el perfil de pérdida de teta, aquí he calculado la teta, de cada uno de esos días, ¿no? Me diría que sobre todo en el último, si me permiten, voy a marcar es decir, realmente estamos calculando 47 días, ¿vale? Realmente hasta el día, digamos, hasta que faltan 2 semanas para el vencimiento del mercado, la teta es, bueno, apenas se nota. ¿Qué ocurre en los últimos 2 semanas, no? Que la teta es muchísimo más exagerada, es mucho mayor, es decir, pasa del menos 0,3, que está aquí, a niveles del... Quiero cambiar esto, perdón, un segundo, vamos a cambiar el... Vamos a... Perdón, o sea, he pillado justo en el momento de cambio de salvado provisional, ¿eh? Como comprenderán, utilizo hojas de cálculos relativamente complejas, ¿no? Entonces, tengo un bueno, tengo perdiendo para que me grabe cada 10 minutos, digamos, sobre la opción que estoy trabajando, ¿no? Pero fíjense, aquí estamos hablando de menos 0,31 y aquí estamos hablando de menos 2,10, es decir, en el último tramo, estos 15 días, ¿no?
El valor de la teta es mucho mayor que es o algo mayor que en los primeros días, ¿no? Con lo cual, normalmente, yo que no soy amigo de quedarme hasta el vencimiento en casi ninguna estrategia, y hace mucho sobre todo porque sistematizo mucho las decisiones, ¿no? Bueno, aquí es importante entender, porque para mí es mucho más importante la vega que la teta, salvo que tenga una posición, digamos, claramente a vencimiento, ¿no? Bueno, una vez pasado, yo sé que hoy probablemente hemos tenido una sesión dura, ¿vale? Pero yo creo que ha llegado el momento para todos aquellos que me siguen con más asiduidad, ¿no? Que vean, es decir, en el tema de la potencia de las opciones, cuáles son las cosas que hay que tocar para saber dónde estamos en términos de riesgo. Esto, aunque parezca que no es importante, es muy importante. No obstante, este vídeo lo voy a subir al canal de YouTube, que como bien saben ustedes pueden entrar a través, y porque yo me encargo de recordárselos, ¿no? Y se pueden suscribir dentro de la página de 101futures.com, en la parte de webinars, ¿no? Es decir, hay un canal que se llama 101futures.com, ¿no? Y en ese canal es donde, como decía al principio, donde subo los vídeos y tienen prácticamente todos los vídeos de todas las grabaciones, de todas las sesiones que he hecho. Algunas pueden ser aparentemente repetitivas, pero en todas meto un pequeño detalle que pretenden hacerlas diferente. Bien, para todos aquellos porque a veces me preguntan, ¿no? Sobre la hoja de cálculo, les cuento que esta hoja de cálculo que yo utilizo, pues la tengo disponible al público, y que tiene un precio especial para los asistentes al webinar o clientes de eBroker de 99 euros. Si no son clientes de eBroker, el precio son 180, y si les interesa la hoja de cálculo, solo tienen que escribirme un email, o si entran a través de mi página web en la calculadora de opciones, ahí tienen un poco las indicaciones. No solamente ven un poco el tipo de hojas y de formulaciones que hay, ¿no? Es decir, me escriben un email a 101futures.info@gmail.com y yo les daría instrucciones de cómo obtener, esta hoja de cálculo, ¿no? Bueno, y sin otro particular, les agradezco mucho su paciencia. La verdad es que no veo preguntas en la hoja, quizás por eso no me haya parado, nadie me ha preguntado nada. Bueno, pueden escribirme un email y yo le responderé pues con todo el cariño cualquier pregunta que me puedan hacer. Bueno, muchísimas gracias y hasta mañana. Mañana continuaremos y entraremos en otros detalles y en otros trucos de la operativa con el mercado de derivados y de opciones. Muchísimas gracias.